La rivalidad entre México y los Estados Unidos no se limita solamente a selecciones, sino a las ligas, donde a diferencia de los representativos, los nuestros han llevado históricamente de calle a sus oponentes. No importa la cantidad o calidad de nombres en las plantillas, tampoco el clima, los calendarios o las circunstancias, pues la supremacía azteca es amplia cuando de enfrentamientos de clubes se trata. Y salvo muy contadas ocasiones, los equipos han arrebatado la Copa de Campeones de la CONCACAF a la MLS casi cada año. Ya sea por goleada, en penales o con remontada incluida, hemos tenido un resultado igual, el de los nuestros alzando el trofeo, para dejar en claro que con todo y los mil problemas que aquejan a la poderosísima Liga MX, el balón rueda mejor en este lado del terruño, por lo menos hasta ahora. Hoy, con otra copa medio molera, pero muy curiosa, que se inventaron los directivos, tocará ver nuevos choques para hacerse de la Leagues Cup, un torneo que amenaza con llegar para quedarse, aunque esperemos que no sea así, o que por lo menos no le insarten en medio de las jornadas. Pero por lo mientras, y en lo que tratamos de disfrutar una competencia que afecta a nuestra liga, hoy repasamos 4 finales entre ambas demarcaciones, todas ellas con un saldo positivo para el país del águila y el nopal. El 24 de agosto de 1997, Cruz Azul conquistó el territorio americano, cuando venció a Los Ángeles Galaxy, el primer conjunto de la MLS que llegó a una final de la entonces llamada Copa de Campeones de la CONCACAF. Los angelinos victimaron 4-1 al Santos Laguna en la ronda preliminar y consiguieron así su boleto a la fase final, en donde eliminaron al Juan Firpo salvadoreño para llegar a semis, y luego sorprendieron al favoritísimo DC United. Por su parte, la máquina arribó como campeona vigente del certamen, ya que se llevó la edición de 1996, jugada en un formato muy distinto, pero llevada a cabo solamente un mes antes del partido que narraremos, debido a los inexplicables calendarios de la Confederación. Luego de aplanar 5-0 al Comunicaciones de Guatemala, los celestes se midieron a Chivas, y en un partido no apto para cardíacos lograron su pase al vencer 3-2. Por primera vez en muchísimos años, el ganador se llevaría algo más que $125,000 y un trofeo a sus arcas, pues el rumorado Mundial de Clubes de la FIFA tomaba mayor fuerza, por lo que la posibilidad de disputarlo fue el máximo aliciente para ambas escuadras. Con eso en mente, comenzaron las hostilidades en el Robert F. Kennedy Memorial Stadium de Washington, donde 53,000 espectadores acudieron a tostarse bajo el sol, muy parecido a lo que se vive en CU y en la Bombonera cada 15 días. Jorge Campos, que ya estaba arreglado para hacer de la máquina el siguiente torneo, se quedó con una pared de Palencia, y al otro lado fue Pérez quien hizo lo propio para sacar el peligro, en lo que fue un juego con muchas emociones. Sobre la línea fue Moisés González quien evitó el inaugural, y Carlos Barra se pasó de cínico al meter mano para detener un avance, lo que le costó el tarjetón. El equipo blanco levantó un servicio que reclamó fácil el Conejo, y Hermosillo, que celebraba su cumpleaños 33, dejó maltrecho al inmortal, a quien nunca le había podido anotar. Antes de llegar a los 10, el tanque Hurtado se convirtió en tren bala y logró meterse con la complicidad de la saga para poner el primero en el pizarrón, que se movió bastante ese día. Tras ello, el ex Puma tuvo que fungir como central para evitar el empate, y los suyos abrieron las llaves de la puerta número 2, cuando otra vez el delantero ecuatoriano aprovechó las facilidades del cuadro bajo para empujar a la red y dejar todo muy cuesta arriba a falta de 75 minutos. Pero esta máquina, que meses después lograría romper una malaria de muchos años en la Liga Mexicana, contaba con sus engranajes bien aceitados, y el carbón a tope empezó a carburar las revoluciones necesarias para atropellar a su rival. Pacorro se quedó corto de un cable, y entonces llegó la jugada que cambió la final, cuando Mauricio Cienfuegos, el 10 de los californianos, tuvo que salir en camilla por un encontronazo que lo dejó totalmente fuera de circulación. Chris Armas provocó un foul a las afueras del área, y el maestro desató una rechifla con su ejecución, aunque minutos después sacó la espina cuando el silbante señaló una infracción sobre Omar Rodríguez, misma que el campeón con Chivas ejecutó con éxito frente a su compatriota. Penalti, Benjamín Galindo se perfila de pierna izquierda, está anotando el gol. A los 30 minutos, con tranquilidad, con mucha colocación, Benjamín Galindo acerca al Cruz Azul, 2-1 el marcador. 60 segundos después llegó Johan Rodríguez, el gemelo de quien le cometieron el penal, y empujó el balón para conseguir el equilibrio, debido a la complicidad del acapulqueño, que se lanzó con los reflejos de un caracol. Completamente perdidos, los soldados angelinos dejaron pasar otra vez la pelota para que fusilaran a su guardameta, que escupió el tiro directo a los botines de Adomaitis, y el ruso consiguió el de la remontada. Luego el gatillero remató desviado,
Craig Vanny, que protagonizará todos los partidos más adelante, se encargó de repartir leña y un pisotón levantó al 23, que se reincorporó para tomar agua. El futbolista más rockero desperdició su oportunidad de ir a la cédula, en gran parte por el achique sensacional del guerrerense, y Hurtado hubiera logrado el hat-trick de no ser por Barra, que se cruzó en la última instancia. A nada del descanso, la igualada pareció ser realidad cuando el metal fue sacudido, pero todo resultó ser un espejismo en medio del desierto capitalino, donde para alivio de los jugadores llegó el momento de regresar a la sombra y la ventilación por 15 gloriosos minutos. Al regreso comenzaron rápido los ensayos, pero pocos inquietaron a Óscar Pérez o a José Ramón, que narraba el partido mientras se podía apreciar el diseño viejísimo del trofeo. Así que Kevin Hartman, en lugar de Campos se va al ataque. El de los Amates dejó su lugar bajo los 3 palos para irse de delantero, y en la posición se quedó Kevin Hartman, que cortó su primer centro, mientras el ahora técnico elevó su izquierdazo hasta las butacas. Kobe Jones filtró un bombón que su compañero no remató correctamente, y en la banca utilizaban trapos húmedos para resguardarse de la tarde calurosa, mientras que Armas soltó un tiro que podemos olvidar. Por aire fue el azul el que buscó amenazar, sin éxito, y luego Martín Machón se animó a tocar el timbre, pero con el mismo resultado de los demás. Uno de los mellizos se unió a la lista de amonestados, y otro periodicazo llegó directo a los pocos aficionados situados detrás de la portería, en lo que el tiempo se consumía. En la tribuna se peleaban por el balón, hasta que un córner les hizo poner atención, pues el cuadro donde ahora milita Chicharito estuvo cerca de la equidad, de no ser por otra salvada en la línea, ahora de Castañeda. Un tiro sin fuerza hizo recostar a Hartman para la foto, y el granote de Cerro Azul no pudo aprovechar una diagonal que lo dejó malherido. Pero como su instinto goleador no perdonaba 2 veces, el canterano de las Águilas ganó por arriba para girar todo el cuello, y ahora sí acomodar a la número 5 en el fondo del arco, lo que acrecentó la ventaja y dio tranquilidad para los mexicanos. Pero no se ve que nadie la desvía, pues sí. Ahí está el tiro de esquina y el remate a gol. Ahora sí aparece Hermosillo, se adelanta y remata de cabeza al más puro estilo de Carlos Hermosillo. Al minuto 16. Minutos después quisieron replicar la fórmula, pero ahora el cadenero se la quedó fácilmente para que su contragolpe llegara hasta los pies de Campos, que la bajó como crack, pero se precipitó para definir y terminó haciendo un despeje. Al poco tiempo, la defensa falló en reventar el cruce de Adomaitis, mismo que encontró al futuro directivo de la CONADE para que lograra la manita y con ello una paliza a los gringos en su primera final. A falta de 23 minutos, los dirigidos por Octavio Zambrano quisieron sorprender en la prefabricada, que le salió mal, y el antecesor de la pizarra eléctrica irrumpió para anunciar la entrada de Agustín Morales en lugar de Barra. Juan Francisco se plantó franco y la regaló para confirmar que no salió en su mejor día. El de gris volvió a salvar su cabaña en 2 ocasiones muy claras, y luego fue Pérez quien también quiso salir como su colega, cuando se vio forzado a jugar con los pies. Ezra Hendrickson entró a ver si podía sacar las papas del fuego, y Palencia le dejó su lugar al Pite Altamirano, que miró al portero de los colores extravagantes brillar, ahora en su otra posición, cuando definió como genio y mandó la bocha a dormir, cerrando los números en un escandaloso 3-5. Así llegó la 5ª corona de la CONCACAF para Cruz Azul, que después derrotaría a León de visita para consolidar un año de ensueño, pese a que finalmente no disputaron el Mundial de Clubes, pues su creación se hizo realidad hasta años después, cuando el ganador del boleto fue el Necaxa. Hey, perdón por interrumpir el video, nomás quería decirte que si eres parte de este 87% de personas que consumen nuestro contenido, pero que no se han suscrito, a que te animes a hacerlo. Solo tienes que darle clic al botón rojo que está aquí abajo, y ya con eso nos vas a ayudar un montón para seguir haciendo sus documentales y continuar narrando la historia de nuestro balompié. Tuvieron que pasar 17 años para que la Machine lograra su 6ª corona y se consolidara como el máximo ganador en la historia de la competencia, algo que no podía permitir su gran rival, el América, que tardó solamente un torneo más en volverlo a empatar. Las Águilas llegaron a dicho número tras vencer al Impact de Montreal, pero hacerlo no fue nada sencillo, pues tuvieron que pasar por duras pruebas y lograr remontadas espectaculares en la búsqueda del campeonato. Liderados por Gustavo Matosas, a quien le armaron un Ferrari para ese torneo, el conjunto de Cuapa sufrió varias críticas a lo largo del semestre, pues se las ingenió para atropellar al Saprissa por 5-0 global en los cuartos de final. En la siguiente ronda tocó otro tico, el Herediano, un equipo que en casa les jugó por nota y sorprendió con una contundente victoria de 3-0. Que dejaba a los cremas necesitados de un milagro, ya que además no contarían con Paolo Goltz, suspendido por una patada a Cristian Lagos, que le costó 6 partidos de castigo, después reducidos a 3. A pesar de todo, su afición creyó y registró una entrada de 66.208 aficionados, un récord de asistencia concacafquiano, que se vio recompensado cuando su escuadra selló un aplastante 6-0, con 4 pirulos del Pipa Benedetto, fundamental para el título.
Con dicha exhibición lograron su pase a la gran final, donde les esperaban los canadienses. Un cuadro que despachó en cuartos al Pachuca, gracias a los goles de visitante, y también al alajuelense por el mismo criterio. El partido de ida en el Coloso de Santa Úrsula registró un lleno, pero pronto las voces quedaron enmudecidas, cuando Ignacio Piatti abrió todo al minuto 16, aunque para el alivio azulcrema, Oribe Peralta consiguió la justicia deportiva a 2 del final, pues los suyos dominaron el compromiso. La molestia fue visible en el conjunto de la MLS, no por el resultado, que sin duda les beneficiaba, sino por el criterio arbitral, que según ellos debió expulsar a Osvaldo Martínez por cortar una opción manifiesta de gol. Y sí amonestó al portero Ivan Bush, el mejor de la competencia, quien no podría jugar la vuelta por acumulación de tarjetas. Aunque decidieron apelar, la disciplinaria mantuvo su dictamen, y entre dimes y diretes se prepararon para recibir el encuentro definitivo contra un ovíparo que llegaba con el ánimo caído, tras empatar contra Chivas en el Clásico Nacional. Darwin tiró un córner muy cerrado, y después llegó la primera tacleada. Una barrida puntual evitó la anotación apenas pasados los 5 minutos, y los de blanco respondieron por la banda para exigir a la saga. Entonces un jugadón de Andrés Romero, el mejor de los locales, hizo festejar a la nación del hockey, un gol que no solo lo acercaba a terminar el reinado azteca, sino el de las propias Águilas, que nunca habían perdido una final de CONCACAF, algo que mantuvieron con orgullo hasta el 2021, cuando fueron vencidos por Rayados. Con todo en contra, los del uruguayo se lanzaron al frente solo para topar con pared, aunque posteriormente el empate se quedó a milímetros, pues Oribe abolló la viga y el rebote no pasó la línea de puro milagro. Aguilar se puso a gualas de corbata, y el castigo por esta acción fue un tiro chafalgrana, mientras del otro lado Donadel se encargó de darles otra oportunidad en el balón parado a los capitalinos. En esa jugada el Hermoso y Seaman se hicieron de empujones, luego de que el calvo defensor no se le despegara, lo que el ex Santos reclamaba como un penal. El sustituto en el arco, Christian Nikt, estuvo atento para ganar por arriba, y luego vino una seguidilla de jugadas donde Moy se llevó las palmas al aguantar un 2-0 que era lapidario, mientras que al 24 lo regresaron a la primaria con un entradón de Soumare, que miró la de color ámbar. Entre dos victimaron a Piatti, lo que costó una ocre para el Chepe. Y ahora fue el duro defensa que también vistió la de Xolos el que se unió a la lista advertidos por una falta sobre el 7. Desde la banda los canadienses quisieron sorprender con un largo saque que acabó en las manos del basquetbolista Muñoz. Y finalmente el Auya Express hizo explotar la trifulca cuando Osvaldo le dejó ir la lámina al anotador del único hasta ese momento, lo que costó la bancaria para ambos y desató una serie de empujones. El silbante, que claramente perdió el control del juego, le perdonó la segunda tarjeta a Guerrero, y Seaman pateó terrible para descalabrar a un oso polar en Alaska. A Paul también le dieron su medicina, y el guardameta alemán tuvo que intervenir un par de veces para conservar la ventaja, primero con el puño y después con una buena salida para ganar el esférico. Oribe metió un último zapatazo directo a los asientos, y con ello se terminó la mitad número 1, lo que dejaba a los mexicanos con solo 45 minutos para darle la vuelta a la tortilla ante un rival que quería finiquitar su proeza. No obstante, el argentino Benedetto, que tuvo un segundo tiempo de verdadera iluminación, soltó aviso con un testarazo a las manos. Sin embargo, en la siguiente jugada ya no perdonó. Plantado en solitario dentro del cajón, el pelado recibió un pase perfecto que remató como si Hugo se llamara, cuando acomodó el cuerpo para sacar una tijera que finalmente movió la de Cuadros, y con ello recuperó la calma para los dirigidos por el bicampeón. Martínez, ¿por qué no prueban? El balón que vino elevado, pasó la pelota. ¡Gol! ¡Gol! Nada volvería a ser igual a partir de ahí, y con el empuje anímico fue solo cuestión de minutos para que tomaran la ventaja. Oduro fue bajado por enésima vez. Darío quiso aprovechar su gran momento y le pegó desde el exterior, aunque sin fortuna. Y luego el 23 le quitó la remontada a Oribe, que ya se relamía los bigotes para empujar. Ventura Alvarado se salvó de la Yellow Card bajo los abucheos de la gente. Muñoz se quedó fácil con un balón que cubrió su saga. Y al 58 fue el arquero de amarillo quien contuvo un ensayo antes de que le llenaran la canasta. Lauren se ganó la preventiva por reclamar el empeine del héroe de esta historia. Y finalmente llegó la segunda diana, ahora por cortesía del nacido en Torreón, que aprovechó la asistencia del científico del gol para rubricar con el cráneo. Los papeles se invirtieron y el equipo de Montreal, que recibió un verdadero impacto, fue el obligado a atacar y dejar los espacios para el contragolpe a unos chilangos que jamás quitaron el pie del acelerador. Unos 100 segundos después llegó un envío preciso al rectángulo chico, y como karateca arribó el que después brillaran Boca Juniors para acrecentar la ventaja y que en Cuapa comenzaran a poner los tornillos de la repisa donde iría su nuevo trofeo. Comenzó entonces la pasarela de cambios para encontrar esperanza, misma que se robó Moy con un brinco. Al Chepe le aplicaron la desnucadora que el silbante no vio en primera instancia.
y que cuando se la informaron, decidió castigar inexplicablemente al de la Moicana con solo la amarilla, mientras que Guerrero soltaba una mirada chacalona para dejar en claro su descontento. Osvaldito se pasó de tuesta en 2 ocasiones donde pateó a puerta, y el que jugó en Morelia paró en seco un balazo que buscaba regresar a los canadienses al partido. Más sustituciones se vivieron por ambos bandos, pero el resultado fue el mismo. Las Águilas del América arrollaron y consiguieron un gol más, anulado por culpa de la bandera, que señalaba un fuera de lugar. Pero ni la franela, ni el silbato ni nada pudo evitar el triplete de Benedetto, que rompió la cintura de un rival antes de emitir una raya directa al ángulo para finiquitar las acciones, con lo que él mismo, ahí humildemente, se reconoció en la celebración como un verdadero golazo. El balón que vino para Benedetto, puede venir. ¡Golazo! Madueña entró por Quintero en un intercambio de muertos, y con pegamento en las palmas, el arquero del Milagro se quedó con un chumbazo que pudo ir a más. Miki Arroyo y Osmar Mares disfrutaron algunos minutos, aunque solo para ver desde adentro el gol de Jack McInerney, que guardó el descuento para hacer todo más decoroso. Hubo tiempo para un tiro desesperado a ver qué salía, pero nada más, pues Henry Bejarano oficializó otra historia más dentro del interminable libro de hazañas americanistas, que lograron su regreso al Mundial de Clubes, donde luego cayeron ante el Guangzhou Evergrande. Con esto México pudo disfrutar una dulce venganza, pues luego de caer 2-0 en un amistoso contra Estados Unidos, la cuenta de la MLS decidió tirar carrilla con una carita feliz y la leyenda del clásico marcador, algo que la Liga MX no perdonó, por lo que ambas cuentas de Twitter se mandaron recaditos. El 25 de abril de 2018, Guadalajara vivió un último momento de gloria, después de derrotar al Toronto para ganar su segunda Liga de Campeones, misma que no conquistaba desde hacía 56 largos años, cuando en la primera edición de la historia de la competencia se coronaron ante el Comunicaciones por un global de 6-0. El equipo de Matías Almeida tuvo un semestre para el olvido, donde no fueron últimos del Clausura 2018 gracias a los Lobos WAP, por lo que le apostaron todas las canicas al certamen continental, con miras de darle otra alegría a su gente. El camino no fue sencillo. Para llegar a la definición tuvieron que sortear todo tipo de problemas, desde el pésimo desempeño liguero, las lesiones, expulsiones y falta de refuerzos, hasta las peleas entre directiva y jugadores, descontentos por el adeudo de 3 millones de pesos que tenían con cada uno de ellos por el concepto de premios. Aún así, en cuartos de final echaron 7-0 al Cibao, tras 2 partidos. Después vinieron de atrás contra el Seattle Sounders para imponerse 3-1, y en la semifinal secaron al New York Red Bull para lograr el pase con un apretadísimo 1-0. Del otro lado tocó enfrentar un verdadero trabuco, que por su momento futbolístico e individualidades llegaba como favorito. De todos los conjuntos norteamericanos que hasta ese entonces había intentado arrebatarle la corona a México, ninguno estuvo tan cerca como el Toronto FC, cuya derrota caló hondo en los fanáticos al soccer, pues gracias a sus exhibiciones lograron convencer a muchos escépticos de que ahora sí, esta era la buena. Los canadienses se impusieron 2-0 al Colorado Rapids y después dieron 2 veces la campanada. Primero tras igualar a 4 contra Tigres, pero aprovechar el gol de visitante. Y luego tras echar en el Azteca a las Águilas por 4-2, en un resultado que arruinó lo que hubiera sido una final de Clásico Nacional. La misión tenía tintes imposibles para el rebaño, que viajó al Gran Norte Blanco para sufrir en carne propia las gélidas temperaturas, donde salir con vida era todo un reto. Más tomando en cuenta que no podrían contar con Rodolfo Cota, Elaris Hernández y Jair Pereira, todos por expulsión. Aún así, los guerreros de Almeida lograron el triunfo gracias a la verdadera doble P, la de Pizarro y Pulido, cuyos tantos finiquitaron el resultado de 2-1 para dejar todo encumbrado rumbo al segundo round a jugarse en el Akron. Lo ocurrido antes del silbatazo inicial fue una prueba para todos los elementos del redil, que mediante playeras exigieron la bonificación del dinero pendiente por haber ganado el Clausura 2017, lo que a la postre le costó a varios abandonar el equipo. Sin saber todo lo que esperaba, poco menos de 40,000 personas que pagaron por entradas 4 veces más caras de lo normal, llegaron al estadio para presenciar un cotejo que seguramente les consumió algunos añitos de vida. Rodolfo se tendió de palomitas y en puntería. Oscar Moncada pitó su primera falta poco después, y el guardameta que jugó en Pachuca soltó una exhibición digna de la fábrica de muñecos, cuando se colgó del travesaño para hacer barra, después de un córner muy cerrado. El discípulo del Cóndor se puso las pilas para achicar, y en la otra área fue el comandante quien cabeceó, aunque sin mucha fuerza para retar a Bono. Marquí Delgado hizo trabajar a los varoneros, y otra vez el talentoso 20 se mostró amenazante, cuando la quiso clavar de vaselina, previo a que Cisneros le dejara ir a lámina a un rival. Bradley hizo lo propio con el ex Tigres, y al 18 llegó el invitado especial, construido por el Joker, que robó la bola pasando media cancha y condujo antes de tocar con una visión privilegiada a la llegada de Orbelín.
El tercer mosquetero se acomodó frente a la zona prometida y sin temblor en las piernas hizo rugir al inmueble de Zapopan para abrir el ostión y ampliar el global a un sólido 3-1, que les daba mayor respiro. Pizarro en la pinta, servicio para Rodríguez, es gol. No obstante, el Guadalajara pecó de desconcentración, como suele hacerlo siempre que aventaja en finales, y una mala decisión de la saga, que quiso despejar una bola a la que su portero llegaba fácil, cambió el trámite del partido. Los rojos se beneficiaron de este error, y con un centro al corazón del área lograron reducir el marcador gracias a Altidor, que empujó para la alegría de su técnico Greg Vanney, perdedor de la Copa 22 años atrás, cuando jugaba con el Galaxy, como ya pudiste ver. Hernández le pegó espantoso para la angustia del pelado, y luego un camión sacó volando a Yair, que finalmente se encontró con alguien más grande y fuerte que él. El ahora elemento de León sufrió por agarrar una pelota, que controló en 2 tiempos, y Salcido quiso replicar su golazo ante el Excelsior, aunque le salió espantoso. Entre dos bajaron al Peluchín, y luego Giovinco, considerado el mejor de la plantilla canadiense debido a su pasado en Serie A, se ganó la cartulina por perder la cabeza y reclamarle airadamente al árbitro una falta. Esto terminó por enfurecer más a la hormiga atómica, custodiada de manera brillante por Michael Pérez durante ambos duelos, pero que aprovechó la única falla del Tortas para tirar de la palanca y conseguir el empate que desató así los mayores miedos del Chiverío. La tensión era máxima, pues el resultado mandaba todo penales, pero un tanto más del Toronto pondría el panorama color carmesí, pues el criterio de visita obligaría a los mexicanos a hacer 2 más. Con esto en mente llegó el descanso y el dilema sobre si atacar para buscar el resultado o no arriesgarse y aguantar al contragolpe, algo que rara vez hacían los dirigidos por el argentino, ofensivo en todo su ADN. En los otros 45 fueron los tapatíos quienes se acercaron gracias a la cabeza de Pineda, y como respuesta recibieron un zapatazo del 10 italiano, que le pegó desviado. Víctor Vázquez, exiliado azul, también le causó algunas arritmias a los chivarmanos cuando pateó fuerte hacia la ubicación del enguantado, y luego fue el de Guerrero quien sacó un escopetazo que fue abriendo, mientras su estratega buscaba alguna solución con su asistente, por lo que sustituyó al Salsita por Chuy Godínez. El nacido en Turín quedó dolido sobre la alfombra, y fruto de esto hubo un conato entre Altidor y Cota, cuando el delantero no quería que los servicios médicos metieran de su cuchara para atenderlo. Reanudadas las acciones, Brizuela le pegó una portería imaginaria, porque la Real estaba a bastantes metros a la derecha, y en un nuevo intento se animó a colarse al rectángulo. Sin embargo, su resolución no inquietó la red. Llegada a la tercera edad, Godínez sacudió la carpintería, en lo que hubiera sido un golazo para convertirse en Salvador, y el público se llevó las manos a la cabeza, tras saber que estuvo a unos cuantos centímetros del campeonato. Ese que volvió a sentirse cerca, cuando Pulido se la quiso aplicar otra vez al portero, con un disparo similar a su tanto de la ida. Entonces cayó el primer guerrero, cuando Pérez se resintió durante una persecución, y con las lágrimas en el rostro tuvo que salir por un problema muscular, para dejar su lugar a la Chofis López. Mientras el Cone también le dio su lugar a Ángel Saldívar. Una cita desde el banderín estuvo a nada de vulnerar al conjunto de la MLS, y seguramente Altidor ya no se sintió molesto cuando Cota lo fue a revisar, ya que se unió a la lista de resentidos por la fatiga, lo que obligó a su salida. Posteriormente Auro Jr. se ganó la bancaria. Javier Eduardo no tuvo suficiente ángulo para definir, y Giovinco la quiso colocar con suavidad en la base del palo, pero erró por poco y nada. Un testarazo hizo recostar a Bono, que ya se mentalizaba para los penales, y el gruñón tuvo que hacer parkour en su área, con tal de quedarse la redonda, indecisa sobre a qué equipo apoyaría esa noche. El Guadalajara siguió ganando cada córner, pero los remates se mantuvieron sin dirección, y al 90 fue Marquí Delgado quien dejó ir la que la atormentará por siempre, cuando encontró la bocha a merced y decidió patearla con desprecio por encima de la barra, en una jugada que le hubiera dado el título a la visita. Para no sacarle más canas a la gente, el central determinó la temible resolución desde los 11 metros, algo que no se vivía desde 2007, cuando curiosamente los rojiblancos perdieron contra los Tuzos por la falla del Venado Medina. Osvaldo Lanís, borrado en un principio por negarse a renovar contrato para marcharse al Getafe, abrió la cuenta, aunque estuvo cerca de fallar, pero para su fortuna el guardameta no llegó a la acción. Giovinco dejó en claro que su calidad individual era superior a la de cualquiera. Godínez tiró con una personalidad de acero, y en contraste un nervioso Osorio se inundó de miedo para volar su disparo de vuelta a las Niagara Falls. Tocó el turno de que el ex de los Tigres mantuviera la ventaja tras engañar al cadenero, mismo caso que Delgado y el ingeniero del gol, que ejecutó como su maestro Ramoncito, para el desagrado de un Bono que ya se sentía derrotado. La presión fue para Michael Bradley,
hijo del técnico que protagonizará el siguiente versículo, capitán de la oncena, seleccionado estadounidense y uno de los verdugos por excelencia del Tri, pero que esta vez cerró para la causa de la MLS, cuando homenajeó a los pateadores de 3 puntos y la sacó del estadio. Un mar de lágrimas y abrazos irrumpió en general, tanto para la euforia del ganador como para el desconsuelo del perdedor, que miró a los rojiblancos hacer un círculo para rezar y agradecer lo conseguido. Es de resaltar el momento más emotivo del juego, cuando Carlos Salcido le cedió la capitanía y con ello el derecho de levantar la copa a Miguel Basulto, defensor del equipo que casi no veía actividad, pero que fue tocado por la tragedia tras la muerte de su padre 2 días antes, por culpa de un accidente. Luego de elevar el trofeo con dedicatoria especial y mirar a sus futbolistas recoger los reconocimientos individuales, el Akron escupió fuego y provocó incendios en los pastizales de las inmediaciones debido a la pirotecnia, misma que de paso sirvió para despedir, sin que se supiera aún, a varios de sus elementos. Las afrentas contra la empobrecida dirigencia cobraron factura y tras un verano de especulaciones, acabaron marchándose Rodolfo Pizarro, Matías Almeida, Rodolfo Cota, a quien decidieron no comprar tras el vencimiento de su préstamo, y Osvaldo Lanís, que se fue a España, sin dinero ni la columna vertebral que arrojó resultados positivos, Higuera decidió contratar a José Cardoso para que los dirigiera durante el Mundial de Clubes, lo que dio como resultado la peor actuación de un equipo mexicano, algo por lo que las Chivas buscarán revancha algún día. Cerramos este recuento con la historia de una institución que sigue viviendo su época dorada, donde una cuenta pendiente era la Liga de Campeones de la CONCACAF, misma que consiguió en plena pandemia el 22 de diciembre de 2020. Luego de perder 3 finales, una ante América, otra contra Pachuca y la más dolorosa en 2019 frente a su archirrival Rayados, los Tigres decretaron en palabras de su máximo goleador que harían todo por completar el palmarés. No voy a descansar hasta ganar esa pinche copa, manifestó André Pierre Gignac, y la advertencia se volvió realidad cuando enfrentaron al LAFC de Carlos Vela, que brilló a lo largo del torneo. El de Cancún lideró a su equipo con 2 tantos para llevarse a los octavos de final por 3-2 ante León, mientras que en cuarto su conjunto fue el único que jugó solamente un partido, debido a la crisis sanitaria que obligó a continuar el certamen en Orlando. Con victoria de 2-1 sobre Cruz Azul, los enemigos del Galaxy lograron su boleto para semifinales, donde victimaron otro club de la Liga MX, el América, que perdió 3-1 con 2 pepinos del hermano de Alejandro. La última prueba era despacharse a los de Sanico, que calificaron de panzazo en su primera llave, pues el Alianza Salvadoreño los tenía eliminados en el volcán, hasta que un gol del Patón Guzmán sobre la hora les devolvió la vida. En la siguiente ronda tocó el New York City FC, al que le clavaron 5 zarpazos en un juego donde el Bómboro se catapultó dentro de los 10 mejores anotadores en la historia de la Conca y el número 1 de su escuadra. Su última parada antes de la gran cita fue contra el Olimpia de Honduras, al que vencieron 3-0 para llegar al choque por la historia pendiente. Lejos de un encuentro de máximas emociones, la primera mitad fue un ring del Royal Rumble, donde gracias a la complacencia del árbitro todo el mundo impuso su ley mediante las patadas, con un total de 26 faltas y 0 tarjetas por parte del guatemalteco Mario Alberto Escobar, un viejísimo conocido de este canal. Tristan Blackmon fue el primero en sacar filo. Posteriormente un cabezazo llegó tenue hacia las manos del cancerbero, y luego a Quiñones le faltó hacer piernas para llegar al toque filtrado, donde lo esperaba. El francés se molestó cuando lo mandaron a la lona. Al bombardero le dieron tan duro en la espinilla que mejor soltó una carcajada de dolor mientras cojeaba. Y un choque de trenes se dio entre Ayala y Rossi, que quedaron tendidos. Si el silbante hizo ojos ciegos ante los hachazos, tampoco se quiso complicar con los supuestos penales, y ni peló las caídas en el área por parte de los angelinos, aunque sí concedió una zancadilla sobre el ex Real Sociedad, que no salió fino a la hora de cobrar las infracciones. Leo Fernández no tuvo de otra más que sobarse la mollera cuando Marc Anthony Kaye le dejó ir el cuerpo, y la más clara llegó pocos minutos después, con un envío directo a la testa de un jugador norteamericano, cuya decisión fue pésima, y en lugar de buscar el remate, la trató de bajar para un colega, que ni siquiera estaba franco para definir. Los gritos en el desolado Explorer Stadium se intensificaron, con un planchazo que hizo salir brevemente al nacido de Michoacán para que lo atendieran, y las groserías podían escucharse claramente en cada acción, gracias a la magia de la puerta cerrada. Un centro hizo que los gringos tuvieran que reventar. Después Dueñas la mandó a la fila 27. Luego Nahuel tuvo que vestirse de Rafita Márquez, y finalmente Vela sacudió la red lateral tras un cobro de falta. El 14 siguió repartiendo cariñitos, ahora Guido, y la venganza llegó por 2, cuando el del milagro navideño y Salcedo se la cobraron con otro par de víctimas, a quien le sacaron hasta el aire.
La enésima falta fue para Cifuentes, y al Titán se le olvidó que enfrente estaba su compañero mundialista, cuando lo sacudió durísimo antes de los 40, en esta auténtica exhibición de lucha libre digna de la AAA. El campeón del mundo sub-17, ya desquiciado, le contestó las atenciones a Jesús, y mientras se pelaba la pelota con Pizarro, llegó el pitazo que envió a todos directo a la enfermería, para vivir unos nuevos 45 que ahora sí tuvieron más fútbol. Después de cruzar el hermoso y atípico túnel del estadio, los gladiadores amarillos dejaron las espadas a un lado y se enfocaron en ganar el juego, liderados por el galo más determinante que ha pisado nuestro país y que a nada estuvo de que le abrieran el changarro a los 48. Nahuel permaneció atento a los pases largos que rebasaban a su línea defensiva. El Chaca sacó una auténtica sandía hacia el rectángulo y en un contragolpe la Hiena quiso hacer una grande, pero pecó de cremoso en la definición. Opoku encontró un desvío oportuno cuando soltó su tiro amenazante y llegado a los 60 finalmente se pudo quitar el camión del parking, pues un pase filtrado de los angelinos llegó hasta Diego Rossi, que la bombeó con suavidad para dar un golpe que parecía mortal. El AFC tomó la delantera y estaba solo media hora de romper un maleficio que cada vez parecía más cercano a terminar, algo que sabía la gente mientras lo celebraba en sus hogares. Key estuvo a nada de aplicar el 2-0 con un chuletazo de izquierda, y luego de que Dueñas volviera a la maña de soltar pisotones, el Tuca decidió sacarlo junto a Fernández para darle oportunidad a Diente López y Filifulito, aunque la verdadera llave para el empate fue la inocencia del rival. Y es que en una jugada donde el portero tenía todo a favor para quedarse con el balón, su compañero en la central decidió ignorarlo y despejó hacia el tiro de esquina, algo que le reclamaron con justa razón, pues a la ejecución llegó Guayala para picarla a segundo palo y empatar. Ya con el panorama equilibrado, Ferretti se deshizo de su anotador para ingresar a Mesa, el héroe de la final regia, que casi llega con la torta bajo el brazo, pues otra vez desde el banderín los felinos se elevaron, aunque ahora solo se quedó en anécdota. El asedio se mantuvo, y entonces llegó Luis Rodríguez, único jugador capaz de ganar la Liga MX y la CONCACAF con las dos escuadras regias, para ceder al Bómboro, ese ídolo que llegó desde Marsella, para darle felicidad a una plantilla que antes de él raramente conocía el significado. El mundialista en 2010 la definió con elegancia, sobriedad y colocación, con un simple toque a la red, sabedor de que cumpliría su promesa y esa pinche copa sería de ellos. Algo que los Tigres comenzaron a celebrar, incluyendo un Stormtrooper. Se tiene confianza, le puede pegar, no tuvo espacio, el disparo, gol. ¡Oh! ¡A los Tigres! ¡Aparece el de siempre! A 6 del final llegaron los clásicos dolores, que siempre aparecen en el bando ganador, no en el que tiene la urgencia del tiempo. Y luego de que entrara el cuerpo médico para revisar exhaustivamente a Aquino, los californianos intentaron acercarse mediante un tiro del vértice que no inquietó absolutamente un alma. Con el despeje del Patón Guzmán se terminó la contienda, y con ello llegó el desconsuelo de Vela, dominado a patadas, y cuya magia sirvió para victimar a todas las oncenas, menos a la buena. Es algo único para la institución, y nosotros tuvimos la posibilidad de escribir esta historia. Después de la final se despidió Jorge Torres Nilo de los Tigres, un histórico que se marchó a Toluca y ya no pudo ir al Mundial de Clubes, donde la U consiguió el mejor resultado por una cuadrilla mexicana, al llegar a la final contra el Bayern Múnich y perderla de manera apretada, con un gol que debió ser anulado por mano. Por supuesto que esa historia ya la contamos, y si quieres verla te dejo el link en la descripción, para que conozcas a detalle cómo este equipo viajó a Qatar y se convirtió en una leyenda del fútbol mexicano. ¿Qué conjunto crees que logre levantar la Leagues Cup? ¿Sientes que la MLS en verdad ya nos alcanzó, nos rebasó o que todavía estamos encima de ellos? Déjamelo saber en tus comentarios. Si te gustó este video no olvides regalarnos un like y compartirlo para que más personas puedan mirar estos triunfos de la Liga MX. Y si todavía no te suscribes, dale click a ese botón para que sigas conociendo a todas las leyendas del fútbol mexicano.